pues, a ver, Gonzalo, hay algo que no nos podemos olvidar. Hemos venido hablando del conflicto en la Franja de Gaza durante mucho tiempo y creo que el resto de las noticias, lo que pasa en Ucrania, pues no nos puede dejar olvidar que también hay un plan que parece que están gestando entre varios, propuesto por Donald Trump, en donde pues quieren sacar a los gazatíes de esa zona porque Estados Unidos se va a hacer cargo. Y no hemos hablado y no hemos conocido qué piensan los palestinos sobre esto, en donde se están negociando con Jordania, se está negociando con Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos y los palestinos bien, gracias. Sí, pues es entender, digamos, cómo va a ser este cese al fuego en su tercera fase, Camila, que la tercera fase es básicamente la reconstrucción de Gaza según lo que se acordó allá en Qatar, ¿no? Es interesante poder conocer la posición de alguien que forma parte de la comunidad palestina. Por eso le tengo en línea a Diego Camis. Él es director ejecutivo de la comunidad palestina en Chile. Es un activista defensor de lo que creen algunos que es la causa palestina frente a lo que ha hecho Israel, no solo desde que comenzó la guerra el 7 de octubre, sino antes. También, además, en un día en donde el señor Netanyahu ha prometido que si no se esclarece lo del asesinato de la señora Vivas, que fue una de las secuestradas que fue retornada a Israel en el féretro, pues acabarían con Hamás y con Gaza. Por eso le tengo en línea a esta hora, como bien le digo, a nuestro invitado, el señor Diego Camis. Don Diego, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Hola Gonzalo, hola Camila, muchas gracias por la entrevista. Don Diego, ¿cuál es su posición frente a lo dicho por Donald Trump? Una desmovilización de los ciudadanos de Gaza a no sé dónde hasta el momento, porque Egipto no ha abierto sus fronteras, porque Jordania ha dicho vamos a recibir únicamente a 2.000 niños y hasta allí. ¿Qué responde usted? Bueno, yo creo que es un marco mayor, ¿ya? Y es una cara más de lo que se ha visto en 76 años de vulneración flagrante de los legítimos y de los más básicos derechos palestinos, ¿ya? Muchas veces se dice que este conflicto es de difícil solución o muy complejo, y eso no es real. Acá lo que tenemos es un Estado que está totalmente al margen de la legalidad internacional, que es Israel, y un pueblo al cual se le han negado todos y cada uno de sus derechos desde hace más de 76 años, ¿ya? Entonces, acá básicamente la resolución 181 que dio creación al Estado de Israel dijo que se tenían que crear dos estados, Israel y Palestina. Israel se creó en 1948, Palestina hasta el día de hoy no se crea. Hay una ocupación que fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia desde 1967, que además hay un proceso de colonización. O sea, para que la gente entienda, llevando el ejemplo a su país, es como que hubiera una ocupación de Panamá a Colombia y trajeran a ciudadanos panameños a vivir dentro de Colombia. Eso es un crimen de guerra que se llama el crimen de colonización, ¿ya? Y además existen más de 6 millones de refugiados palestinos, que son personas que fueron expulsados de sus hogares en 1948, y por eso, de hecho, la Franja de Gaza es el lugar más densamente poblado del mundo, porque más del 75% de la población son refugiados o hijos o nietos de refugiados que fueron expulsados en 1948, que como en cualquier conflicto internacional tenían derecho a volver a sus hogares, y acá de hecho hay una resolución específica, que es la 194, y Israel todavía no permite que ellos vuelvan. Entonces lo que hoy día estamos viendo, o la propuesta que hace el presidente Trump, es otro que es un crimen de guerra la propuesta que hace, que es el desplazamiento forzado de población. Eso no se puede. Yo tengo la esperanza de que lo que dijo el presidente Trump, como lo ha hecho en otras ocasiones, sea básicamente una estrategia negociadora, no sé con quién, y que efectivamente no hayan intenciones de que eso pase, porque yo creo que... Pero ahí, don Diego, yo quiero interrumpirlo porque hay algo que tal vez uno no termina de entender porque tal vez no tiene todo el conocimiento que ustedes pueden tener con respecto a lo que sucede en Gaza. Y es el papel de Hamás. El papel de Hamás en medio del conflicto, porque no es lo mismo hablar de la autoridad palestina, que dicen algunos está sujetada a también el interés israelí. Hay otros factores también yihadistas cercanos a Irán que juegan un papel importante en la franja. ¿Cuál es el papel de Hamás y cuál debería ser el papel de Hamás en esta reconstrucción de Gaza? A ver, yo quiero ser bastante claro, ustedes no conocen las posiciones obviamente que ha tenido la comunidad palestina en Chile, pero nosotros creemos que la única manera de alcanzar una paz justa y duradera en la región completa es la implementación de la legalidad internacional. Nosotros creemos
mente en el cumplimiento y en el respeto a la legalidad internacional. Y por eso, no hoy, sino que el mismo día 7 de octubre, nosotros condenamos lo que fue el atentado de Hamas. Sin vacilaciones, porque si uno en el fondo quiere que haya un cumplimiento y un respeto a la legalidad internacional, claramente el 7 de octubre no fue algo que se ajuste a la legalidad internacional, víctimas civiles, etcétera, etcétera, y nosotros lo hemos condenado sin vacilaciones y sin lugar a dudas. Sobre el rol de Hamas, bueno, Hamas es muchas cosas, ¿ya? Es un partido político armado que en esta zona del mundo no se entiende mucho, que ha practicado acciones terroristas, pero también es una expresión de una ideología que es el Islam político. Islam político que gobierna algunos países como, de hecho más concretamente de la hermandad musulmana, que es cercano, que gobierna países como Turquía. Por lo tanto, yo creo que Hamas sí es una expresión política, es una expresión política dentro del pueblo palestino, pero lo que sí es que el año 2007 tomó de facto el control de la Franja de Gaza, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un gobierno de facto liderado por este grupo, por este partido político que incluso ha ido a elecciones dentro de la autoridad palestina y las ha ganado, que es algo que no es presentable. Y de hecho, no solo hacia el exterior, sino también dentro del mismo pueblo palestino, ha generado una división dentro de los palestinos, ya no solo dividido entre los palestinos que viven bajo ocupación en Gaza y los que viven bajo ocupación en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, los que viven dentro de Israel, los refugiados y la diáspora, sino una división política. Y eso obviamente que tiene que acabar. Veo con esperanzas que ayer Hamas dijo que estaba dispuesto a entregar el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Creo que eso es algo muy importante. Pero no me quiero alejar porque yo creo que acá, y sobre todo nosotros como latinoamericanos, ante el nuevo mundo que estamos empezando a vivir, algunos han hablado de un mundo tripolar, otros hablan de un mundo multipolar, yo creo que en Palestina no se está jugando hoy día solo el futuro del pueblo palestino, sino que se está jugando en qué mundo queremos o en qué mundo vamos a vivir. Y eso es muy importante. Después de muchos horrores que hemos vivido en la humanidad, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial dijeron: vamos a tener un mundo basado en reglas, no en fuerza, en reglas que se deben respetar. Y de ahí viene el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Sí. Hoy día lo que estamos viendo con el pueblo palestino, por favor déjame terminar que esta unidad es muy importante, es que hay una vulneración completa, y una propuesta como la que está haciendo el presidente Trump es una vulneración completa de la legalidad internacional. Y por lo tanto, nosotros como países latinoamericanos que no somos actores relevantes, que no tenemos ejércitos poderosos, es muy relevante la defensa, no por el hecho de ser palestino, no una posición partisana, sino una defensa irrestricta, que creo que muchos de nuestros países lo han hecho, por lo menos Chile ha tenido una posición como ella, de la legalidad internacional, porque es de nuestro interés más propio. Hoy día son los palestinos a los cuales se les está vulnerando flagrantemente sus derechos y la legalidad internacional. ¿Qué impide que mañana, más encima en un continente tan rico como es América Latina, seamos nosotros los chilenos, ustedes los colombianos, a los cuales alguna potencia quiera vulnerar la legalidad internacional? En palabras del presidente Donald Trump, en la Franja de Gaza solo quedaron cosas demolidos, edificios demolidos, que ahí la gente no quiere vivir, que la gente quiere irse. ¿Eso es cierto? Hoy día hay una catástrofe humanitaria gigante y obviamente tiene que haber un proceso de reconstrucción, pero yo creo que lo más importante acá es no solo ver la reconstrucción de Gaza y que el drama palestino siga existiendo. El drama palestino viene de hace más de 76 años, que implica refugiados, que implica no igualdad de derechos a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, que implica una colonización brutal en Cisjordania. Necesitamos que haya una solución definitiva y que sea la implementación de la legalidad internacional. Ahora, sobre que la gente quiere irse, bueno, creo yo que la gente que quiera irse y que bajo sus convicciones quiera dejar de vivir en algún lugar, sea en Chile, sea en Gaza, sea en Cisjordania, bueno, tiene el derecho a hacerlo si es que tiene el estatus migratorio para irse a otro país, pero no tiene que ser un tercero el que haga un desplazamiento forzado. Los palestinos tienen derecho a vivir en Palestina. Si es que alguno, quiere vivir en otro lugar, bueno, es parte de su derecho y parte de su libertad, pero no tiene que ser una potencia extranjera la que decida, sea Israel, sea Estados Unidos o el día de mañana cualquier otro país, el que decidan dónde pueden o no vivir los palestinos. Los palestinos tienen derecho a vivir en Palestina. Sí,
Y en eso coincido yo con usted, director de la comunidad palestina en Chile, señor Camis. Señor Diego Camis, gracias por atendernos. La verdad, habíamos buscado a la comunidad palestina aquí en Colombia y no nos ha quedado tan fácil, y por eso le agradezco enormemente que desde Chile nos haya atendido para también conocer la posición que tienen ustedes frente a lo que se está pues negociando y discutiendo frente a la Franja de Gaza. Mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el espacio, y allá hay una gran comunidad palestina, así que saludos a todos ellos también, grandes amigos y familiares. Lo sé, pero Jennifer, el embajador palestino se niega a hablar, ¿no? Porque hemos intentado estar en comunicación con él en varias oportunidades y tiene una reticencia a hablar en medios de comunicación por alguna razón. Lastimosamente sí, no le tiene mucha confianza a los medios de comunicación, dice que no lo han tratado muy bien y que lo estaba pensando, pero pues obviamente son temas en los que uno quiere escuchar la otra voz. Aquí escuchamos ya la voz israelí, no habíamos escuchado una voz palestina, aunque sí me habían ofrecido, Camila, al encargado de la embajada, que es un colombiano, pero yo sí quería hablar directamente con el embajador, pero bueno, ya tenemos entonces al menos una voz relacionada con la comunidad palestina. Gonzalo, antes de irnos, porque estamos concentrados en Ucrania, pues porque Ucrania es la reunión que han tenido los delegados norteamericanos con los rusos, pero de todas maneras esta es otra negociación que sigue avanzando, negociación en donde no está Palestina, claramente. No está, obviamente no está Palestina. Ojo, hay que decirlo, Hamás y digamos los grupos más radicales que hacen parte dentro de la Franja de Gaza sí se sentaron para llegar a un acuerdo al cese el fuego, ¿no? Hamás se sentó con el gobierno israelí, hay Qatar de por medio, los Estados Unidos se sentaron a dialogar para llegar a estas tres fases, ¿no? Estamos en la fase número 1, que es el intercambio de prisioneros, pero la fase número 3, Camila, que es la más importante, que es la reconstrucción, ahí Donald Trump ha dicho, nosotros vamos a reconstruir y sí vamos a mover a los palestinos sin tomar en cuenta las palabras u opiniones de Hamás. Claro, pues que por esas razones que los palestinos y la comunidad palestina se está pronunciando alrededor del mundo. Bueno, es viernes y nos vamos entonces de carnaval, Oscar y yo, y todos aquellos que están invitados a Barranquilla.